Egunon guztioi. Lo primero quería comentaros una cuestión que nos ha planteado el técnico de sonido. Nos piden que, por favor, no movamos las sillas de donde están ubicadas, porque si las movemos y nos acercamos sobre todo a donde están los altavoces, los micrófonos se acoplan y en la comisión anterior ha habido problemas. ¿Vale? Bueno, dicho lo cual, si os parece, empezamos. El primer punto del orden del día es la propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior de 21 de mayo del 2020. No sé si hay alguna cuestión al acta o no. Pues si no hay nada, la vamos a aprobar por unanimidad y pasaríamos al segundo punto del orden del día, que es información general del área. Dentro del mismo se encuentra el primer punto, vamos a decir, la segunda fase de presupuestos participativos 2021. Ainhoa, zurea da hitza. Egunon. Bueno, eskerrik asko. Quiero informar a esta comisión de las fechas de la celebración de la segunda fase de los presupuestos participativos 2021. En la comisión del pasado 20 de febrero se informó de que esa segunda fase, con un retraso intencionado por nuestra parte de finales de marzo a una fecha posterior, 20 de abril, ese primer retraso, como ya dimos conocimiento, fue por la celebración de elecciones al Parlamento Vasco. No queríamos que fuera coincidente una campaña electoral con las carpas en la calle y el buzoneo de los trípticos de esta segunda fase, etcétera. Y, bueno, pues es por todos conocido que en las fechas de abril no se han podido celebrar esa segunda fase. Por lo tanto, las próximas fechas serán del 16 de julio al 26 de julio. También comentar que en pleno estado de alarma se publicó ya en la web lo que es el informe de resultados de la primera fase que celebramos en enero. Está a disposición de toda la corporación y, por supuesto, de la ciudadanía. Y, bueno, también comentar que, así como se venía haciendo, los canales, vamos a decir, de participación, que sí van a ser los 3 buzones que se suelen colocar en las inmediaciones de las estaciones de metro de Bidezábal, Algorta y Las Arenas. En el momento actual puedo decir que las urnas se colocarán en las OAC y, de momento, no va a haber no tenemos otros locales, vamos a decir, para poderlo hacer. Están cerrados. Entonces, de aquí a julio ya veremos cómo eso evoluciona y, de momento, tampoco pondremos carpas en la calle. Entonces, los canales serán los 3 buzones, las urnas en las OAC y, por supuesto, a través de manera telemática. Y con el Getxo Berri se buzoneará lo que será el folleto con los proyectos a priorizar por la ciudadanía. Y creo que no me dejo nada más. ¿Las OAC exactamente en qué centros? ¿En qué locales? Las OAC que tenemos abiertas. ¿Las que están abiertas? ¿En todas las que están abiertas? Ayuntamiento, Torrene, ¿sí? Y Las Arenas. Vale, de acuerdo. Decía que si no hay preguntas, pasaríamos al segundo punto dentro de información general, que es Getxobono. Íñigo, zurea da hitza. Queríamos explicar un poco cómo está el proceso de Getxobono. Y, pues voy a dar paso a Mirene para que nos explique solicitudes, cuántos han apuntado, cuándo dará el comienzo, cuándo terminará, etcétera. ¿De acuerdo?
Vale. Egun on guztioi. A ver, el plazo para la presentación de adhesiones de los establecimientos de Getxo a la campaña acabó el viernes pasado y a fecha de hoy hay 189 solicitudes. De ellas, un 16% son comercio, un 6% hostelería, un 7% peluquería y de planes el resto, ¿vale? En principio, las cifras nos parecen bajas. Hemos hecho muchísima difusión, hemos mandado cartas, hemos mandado emails, hemos recordado finalizaciones de plazos. Bueno, hemos recordado el periodo de adhesión 2 veces, hemos recordado la finalización del plazo de adhesión otra vez, hemos lanzado en redes sociales mensajes y no acaba de llegar bueno, no sabemos lo que es, pero bueno, esa es la cifra que hay exactamente ahora de adhesiones, 189 establecimientos. Empezaremos la campaña con ellos el jueves que viene, día 25, saldrá el fin de semana anuncios en prensa, el día 25 saldrá el Getxo Berri explicando cuál es la mecánica de la adhesión de los bonos y todos los establecimientos en los que se pueden adquirir los bonos en un suplemento especial que irá metido en el Getxo Berri de esa semana, que lo estamos acabando de maquetar para que pueda ir mañana ya el archivo para imprimir para la semana que viene. Y, bueno, pues los términos y la forma de canjear los bonos se acordó en consenso por las 4 asociaciones, eso no ha variado y en principio, pues bueno, serán 4 bonos por tarjeta, 4 bonos máximo también para canjear por cada compra, solo y exclusivamente en los establecimientos adheridos y la campaña durará hasta octubre. En principio, lo que se acordó entre las asociaciones, en la reunión que hubo entre las asociaciones. Eskedanak ez dut hartu, esan duzu, 16%. Bai, 154 merkatari. 154 merkatari da 16%, bai? 20 ostalari 6%. 16 hilea paindegi eta horrek saloiak, eta da 7%, eta geratzen dana dira planak. Turismoko planen enpresak emoten. Bale, ez diatzen turismo plana. Bale, hori da. Zer esan dut? Planak, bai, turismo planak, bai. Bai, guk hainbat gauza dauzkagu honen inguruan. Lehenengo eta behin berriro esaten dugu berandu goazela. Osea, hau iragarri zenetik, hilabetea pasada, proposatu zenetik ia 3 hilabete pasadia, osea, oso berandu goaz. Bonoak oraindik ez daude kalean. Deigarria da oso, egon diren eskaera gutxi. Baina, agian kontuan hartu beharko dugu ere, antza denez eta hainbat salerozlek esaten dutenaren arabera eta elkartek esaten dutenaren arabera izena emateko prozedura etzen bat ere erreza. Batez be hor sartzen zalako sinadura digitalaren beharra, orain arte egonez dana, eta agian denek ez zuten hori kontrolatzen. Eta agian hori, igual, holako berrikuntzak sartzeko unea etzen hau, eta bestalde horrek eragiten du nolabaiteko efekto barrera. Horren beldur eta zenbat ateako duen honetarako eta horren belte bueltan behar baditut sinadura digitala lortzeko hori kontuan hartzeko zerbait izan barko da. Bestalde esan digut ere ez daukatela konfirmazio hori, hau da, izena eman dutenek ez dakite onartuta dauden ala ez. Ez dute atzerako emaili jaso edo ez dute konfirmazio hori jaso. Bentsat gurekin hitz egin dutenak. Baina hortaz aparte, badauzkagu gero beste zalantza bat, hau da, hori da gure galdera bat, zergaitik Kutxabank, zergaitik ez beste banketze batzuk, zergaitik ez banketze guztietan. Romoren kasuan adibidez, Kutxabankek ez dauka kajero multiservizio. Eta beste bulego batzuk kentzen ari dira, orduan gauza horiek kontuan hartu behar dira. Eta jakin behar dugu zergaitik Kutxabank, zergaitik ez beste banketze batzuk. Getxo hainbat banketxe daude, eta gure ustez, ez daka logika handirik, ez badiguzu ebintzatu hitz azaltzen,
zergaitik banketxe baten alde egin, eta ez beste banketzeen alde, edo banketxe guztien alde. Hori da daukagun zalantza. Eta gero, proposamena, ireki berriro epea. Hau da, gure ustez, edo bentsat ez badiguzu azaltzen, ez dugu inolako eragozpenik ikusten, naiz eta bonoak salgai egon ekainaren 25 aurrera, kanpainari atxikitzeko establezimenduak epea zabalik izatea urrira arte. Hau da, batek buruatzen baldin bazaio abuztuan ideia hona dela, abuztuan eman dezaletzena. Epe hori irekita mantentzen baldin baduzue, agian aurre egin diezaiokegu egon diren eskari eskatz horiek. Eta gero, ezakit, ulertu izut, igual txarto, 1,6 salerosleak zirelak, eta hori ez ziren 154, ez? Hori ez da 1,6. Osea, 189 eskari egon badira, eta 154 baldin badira dendak edo komertzioak ez da 1,6, izango da, 1,6 76. Bastak izena natolado, anordu. Pero es que no me da, yo soy de letras, pero... Ez dakit zer egin dodan. Claro, baina hau garrantzitsua da. Hau da, ze 1,6 baldin bada, benetako zenbakia... Ez da. Claro, kontuan hartu behar dugun zenbakia zein da, 1,6 ala 154. A ber, 154 da zenbaki egokia, 154 dira zenbaki egokia, bai, eta portzentaia txartu atarata dut. Bale, ez que besteak beste irakurketa bat ekarritzen. Ez, parkatu, Guk planteatuko nuke hori zalantza dauzkagu zergaitik Kutxabank, beti egiten da Kutxabankekin, aber nolako prozedura hartu den banketze zehatz bat hautatzeko eta ez beste batzuk, aber kontuan hartu diren, justo Romoko auzoan gertatzen dena, azken finean gaur egun geratzen zaie usteot okerrez banago sukursal bat, BBK-koa edo Kutxabankekoa, eta horre kajeroa bere zaitasun da dauzka. Gero beste auzo batzuetan no hay ni uno, pero bueno, hori beste kontua da. Eta orduan, eta gero, zabaki mantentzearena, eta aztertzea zer gertatu den. Zaitasun handiak edo zaitasun tekniko handiak, naizta igual, hori izan behar den helburua, igual ez den une egokia, sinadura digitala eskatzeko. A ber, Ibon, parkatu. Portzentaiak ataragin dodaz, getxoko merkatari guztien proportzioan, hau da. 1,6 da, getxon dauden merkatari guztien portzentaia, zenbat parte hartzen duten, bale? Osea, parkatu ze portzentaia ondo dau, baina da bat rata, dira, 875 merkatari getxon, bai? Eta 154 atsegitu dira, hau da, 1,6, bale? Osa, parkatu zen, baneukan buruan zerbait da, bale? Gero, ostalaritzan da, kopuru guztiaren arabera, bale? Osa, portzentaia dira, getxoko ostalaritza kopuru guztiaren arabera, ze portzentaia atara dan, bale? Hori da, zeintzuk atsegitu dira, bai? Gero, firma digitala, badakizue, mendik aurrera, holan egin beharko dala administrazioarekin, ez dakit momentu egokia izan dan ala ez, baina guri teknikariei esan ziguten holan prozedura hori erabili behar zala eta holan egin zan, bai? Hemendik aurrera holan izango da bidea, eta dana dala, ez da erdia gitzien ezin dau bere firma digitalarekin zuzenean atzekipena, beraz, badao jende pillo egiten dagoena firma digitalarekin, bere firma digitalarekin atzekipena, eta ez dauka inolako arazoik erdiak egin dau zuzenean berak. Gero beste batzuk egin dabe, elkarteen bidez eta beste asesoria edo beste pertsona baten bidez, lagun baten bidez edo analakoan. Firma digitala duen beste baten batekin, bale? Konfirmazioa. Epea ostiralean amaitu zen, astelehenean eta aste artean egon gara espediente guztiak begiratzen, egon dira txarto zuzenduak, datuak txarto eukida dutenak, kontu korronteak txarto, elbideak txarto, telefonoak txarto, naizta pertsona berak eskaera egin,
datuak dauz txarto. Orduan, zuzendu egin behar esan duguz, gaur badaukagu garbi eta garbi zeintzuk diran eta nola doazen, dekretua egingo dugu eta datorren astean komunikatu egingo da, bale? Eta horrez gain datuak behar izan duguz maketatzeko eta getxo berri eramateko, beraz, konfirmatu behar da dana oso ondo dauela, betela eta atzen dugu dana oker. Orduan, berbegiraka bat izan dautzagu datu guztiei, bai? Hori da, orduan konfirmazio eukiko dabe, kanpaina hasi aurretik, datorren astean eukiko dabe. Ez da astelehenean, martitzenean izango da, bai? Konfirmazioa eta berriro gogoraraziko diegu, zelan egiten dan kanjeaz, non erosi aldabezan bezeroek euren bonoak, eta dana. Berriro gogoraraziko diegu guztiei zelan egiten dan dana eta zelan ibiliko garan, bai? Hori dela eta, BBK-rekin egin da, Kutxaba kajero multiservizio duen bakarra dalako. Osea, ez da besterik izan, Eta web orrialderian bidez aukera izango da bonoak erosteko. Hau da, ez da bakarrik kajero multiservizioetatik atarako bonoa, baizik bakoitzak web gunean sartuta, atara ahal izango dauz etxetik inprimatu, eta horrekin bat dendara joan. Orduan, zabaldu egin dugu aukera piloz. Hau da, ez daude 2 leku, baizik eta 32.000 leku etxe bakoitzeko, atara alda bonoa, web interneta baukazu eta web orrialde horretara aukera baukazu sartzeko, bai? Orduan, hor aukera zabaldu egin dugu nahikotxu. Eta zer gehiago? EPEA zabaltzeko aukera uste dut izango dela gu eskatuta geuden eta komentatu egin genduan, barne etxean komentatu egin genduan eta ia aukeratzegon zabaltzeko berrio eta aukera izango da. Zabalik izten bada epe guztian, asuntoa da eguneratu behar dela publizitate guztia. Eta azkenean dela kriston, igon behar da web horri aldera, egon behar da ez dakin ora, banan-banan, normalen egoten da, banan-banan egoten da, eta gero non baiten egon behar dute. Jendeak jakin behar da non kanjeatu bonoa. Eta gu normalean egiten duguna da, getxoberri hori zabaldu, jendeak gorde egiten dago etxena eta biratzen dago, webgunean eguneratzen dugu, epintzen dugu, eta holan jendeak badaki, gero pegatinarekin badaki non aldatu, baina ezke egunero badoa zerrenda hori aldatzen, bada purtsu bat, orduan, holan izan da beti eta ez da inolako arazorik egon. Luzea denez kanpaina, gu proposatu egin dugu berriro zabaltzea beste 15 edo 3 zabaltzea jendea atzekitzeko. A ber. Ez dakit erantzun guztietara mondoan, Erantzun bai. Galdera guztietara mondoan erantzun. Erantzun bai, beste gauza da gu ados egon gintzezken ala ez. Bai. Hombre, nik esango nuke, gutxienez nik ezagutzen dudana, CaixaBankek ere badauzkalak multiservizia. Me apostaría que el resto de bancos también. CaixaBankek nire ustez badaukala. Baina hor, erratuta egon daiteke. Ahora, epe osoan zabaltzearen egotea, hombre, niri buratzen zaizitu oso modu errezak, pegatina bat atolatzen da, eta hori izena ematen duenari pegatina ematen zaio. Web horria eguneratzen da astean behin, ea korrer. Zer hau da, berandu duana, badaki berandu duala. Beraz, berandu duan ere jakin beharko luke, ez dituela izango, bere garaian etorri danaren baldintza berberak, berandu datorrelako. Baina, aipatu dituzuen zailtasunak ez di horren besterako. Osea, benetan, eta web horri bat eguneratzen, hombre, hori harin egiten da, web horri eguneratzea. Beste gauza da, espedienteak aztertzea. Baina, web horri bat eguneratzea, zerrende batekin, ez es cosita de poco. Orduan, guk eskatzen dugu berriro hori aztertzea. Eta beste aukera bat. Oaken ezin dira saldu. Beste bide bat izan daiteke. Eta horretarako, nire ustez ere, web bitartez egin albaldin bada, oaketan saltzeko ez da gauza ondiri behar, baizik eta instrukzio bat oeketara, eta bertoko langileak itzen dozu zenean, ja korrer. Osea, dinot gauzak erraztearren. Sí, yo por mi parte, sí, efectivamente estamos preocupados con el número de suscripciones y ya estamos barajando el aumentar, o sea, abrir de nuevo el plazo en cuanto técnicamente pues, se va
barajen las opciones, pues buscaremos lo mejor y lo compartiremos. Evidentemente, que hay que abrir un nuevo plazo, creemos que es totalmente necesario. Vamos a ver técnicamente cómo lo preparan y lo compartimos y lo comunicamos. ¿De acuerdo? Eta oakera, eske beste galde bat egin dut, oaketan, saltzeko aukera hori aztertu dezakezue, ala ez? Recogemos la propuesta. Sí, yo iba a proponer algo similar y preguntar también, bueno, a Mirene o a quien corresponda, saber si vais a volver a hablar, que sé que estáis en constante contacto, pero saber si vais a volver a revisar con las asociaciones de comerciantes lo ocurrido, porque obviamente se puede haber hecho con toda la buena intención y puede haber estado acordado con todas ellas lo que se ha hecho hasta ahora, pero obviamente el resultado no es lo esperado ni de lejos. Entonces, lo de la firma electrónica puede haber sido un paso que no les ha facilitado. Que igual necesiten una formación específica porque hay gente que no se aclara, pues yo sería la primera que no sabría bien cómo funciona una firma electrónica. Quiero decir, nos puede parecer sencillo desde una administración pública, pero luego la gente no tiene por qué tener el mismo conocimiento ni la misma forma de funcionar con algo así. Otra cosa es que entiendo la razón perfectamente, como decía Mirene, de que esto es algo a implantar y que va a ser algo constante en el tiempo, lo entiendo, pero por eso también propondría que cuando habléis con las asociaciones de comerciantes planteéis si esto es un problema o cuáles son y si hace falta algún tipo de formación específica para esto o algún manual o lo que digo en caso de que sea lo que decía Ivonne de la firma electrónica, que puede ser. Y examinar, por supuesto, qué requisitos han podido fallar, porque esto es al final como cuando se saca una licitación, ¿no? Si queda desierta una, 2 veces, al final hay que revisar qué es lo que ha fallado. Entonces, bueno, ellos y ellas serán los que mejor sepan por qué no se han podido presentar, si es que el plazo se quedaba escaso. Yo también creo, como decía Íñigo, que hay que abrir. De hecho, también pensaba un poco en la opción de que estuviera siempre abierto, no sé si técnicamente se puede, yo creo que sí, y que cada 15 días o cada 3 semanas vayáis actualizando la web o lo que sea necesario. Al final, no todo el mundo funciona con los mismos plazos que funcionamos en el ayuntamiento. Quizá técnicamente sea más cómodo, pero es verdad que tanto para comercios como para el ciudadano de a pie no está habilitado con esos 15 días o un mes o 2 meses. Entonces, si lo podemos dejar abierto de manera continua, igual es una forma de facilitar que los comercios lo vayan viendo y se vayan adheriendo, porque claro, yo no soy comerciante, pero puede estar ocurriendo también, es una suposición, que según están volviendo poco a poco a la nueva normalidad, van abriendo sus comercios y se van adaptando a todo esto, se les vayan pasando las cosas. Entonces, yo creo que como medida de apoyo puede estar el dejarlo abierto para que vayan incorporándose poco a poco en la medida de lo posible. Firma electrónica. Desde Guecholán venimos haciendo cursos sobre firma electrónica, ni sé el tiempo. Y no conseguimos que la gente venga, sabiendo que es un requisito, que se va a implantar, sabemos hace tiempo que ya es obligatorio en algún tipo de empresas, lo va a ser con las personas físicas también, autónomos, es decir, y no conseguimos que la gente venga. Es decir, nosotros hacemos nuestro esfuerzo porque sabemos que es algo que viene, pero bueno, luego la respuesta es la que sí me parece interesante analizar y, de hecho, parte de las razones ya sabemos cuál es. La gente se bloquea. Cuando habla firma electrónica, la gente se bloquea. Nosotros hemos tenido el teléfono abierto permanentemente para ayudar y hemos ayudado a la gente a conseguir la firma electrónica, a llamar a sitios para verlo. O sea, es decir, que hemos facilitado, y lo podéis preguntar, a todo el mundo que nos ha consultado sobre la firma electrónica, tanto desde informática como desde promoción económica, cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo acceder, o sea, todo. O sea, solo nos ha hecho falta meterles los datos a ellos, ¿vale? Pero lo hemos hecho, que sepáis que hemos estado ahí, ¿eh? En cuanto al plazo abierto, a mí me preocupa la parte de publicidad. El plazo abierto podría estar, la web se puede actualizar todos los días, pero la web no la consulta la gente. Los ciudadanos no consultan la web. El soporte que se consulta es el papel, aunque nos parezca mentira. Es decir, un porcentaje altísimo de la población consulta lo que es el papel, el Getxoberri o lo que fuera. Y eso no se puede actualizar todos los días, ¿vale? Entonces,
En otras ocasiones hemos tenido protestas de negocios que no estaban en el papel porque habían metido mal la solicitud, se había perdido por ahí, no sé qué. Entonces, es decir, tenemos que buscar, técnicamente también hay que buscar un equilibrio de no hacer un esfuerzo que sea desproporcionado con el tema que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, no se puede publicar papel cada vez que haya un cambio. Sí se puede modificar en la web todos los días, Ivonne, razón, sí. Pero el soporte papel, si se decide que no se hace soporte papel, en la web se puede actualizar todos los días. Y que sean los comerciantes que digan a sus clientes, oye, tenéis en la web el listado de los establecimientos, pero necesitamos también la colaboración de los comerciantes para eso, porque si no, no hay forma de... Segitzen dut horrekin, Segitzen dut. Una pegatina es una forma muy fácil de comunicarle a la gente. Aquí te acepto el Getxobono. Es una forma muy sencilla. Y el Getxoberri puede tener tranquilamente hasta octubre una sección donde pongan nuevas incorporaciones de Getxobono. Y eso se actualiza todas las semanas con las nuevas. Quiero decir, que es que la dificultad técnica real de la comunicación que estáis diciendo, yo no la veo en ningún sitio. No la veo en ningún sitio. Y en esto, mira, en esto yo sé un poco. De comunicación es un poquito. De casi nada no sé nada, pero esto un poco. Y no la veo en ningún sitio. Entonces, si esa es la dificultad para mantener el plazo abierto, además, el que se apunta sabe que no se apunta desde el principio, se apunta tarde. Ha perdido el primer impacto de comunicación porque se apuntó tarde. Bueno, vale, tiene otras opciones. Pero es que eso no es una dificultad real desde nuestro punto de vista, Y unas pegatinas se hacen de hoy a mañana, 3.000 pegatinas tienes para poner exterior. O sea, no sé. Las pegatinas están preparadas. Sabemos en otras campañas que ni tan siquiera las han llegado a colocar. Con lo cual, es decir, que es que al final tenemos muchas dificultades. Sabemos que cuando las pegatinas están colocadas es porque hemos ido a darles el flyer en mano y a colocar las pegatinas. Es decir, tenemos muchas dificultades, Ivonne. Una cosa es el diseño de la campaña y otra cosa es la colaboración que hay de cada uno de nuestros... Pero vamos a ver, esta discusión tampoco tiene mucho sentido. Termino. Si tú das unas opciones al comercio con el Getxobono para que se publicite y sepa quién tiene Getxobono y el comercio se apunta y no cuelga las pegatinas que tú les das o no te da los datos, o no, esto ya es una responsabilidad del comercio, pero lo que yo creo es que el ayuntamiento tiene que dar esa disposición y lo que entiendo es que las dificultades que se han planteado desde el ayuntamiento para dar publicidad a sus comercios, para darles herramientas a sus comercios, no son reales. Que luego el comercio no cuelga la pegatina o que te pone mala cara si vas con el bono, pero eso ya es una responsabilidad del comercio. Eso se nos escapa a nosotros. A nosotros tenemos de frente, podemos abrir la campaña o no podemos abrir. Y si me decís que hay otro tipo de dificultades que sean de carácter jurídico, de carácter técnico, no sé qué, pues serán otras. Pero las que me habéis explicado, o las habéis explicado de carácter comunicativo, no las veo, por ningún lado, desde el punto de vista del ayuntamiento. Vale, Iván, solo por cerrar, miraremos si hay algún problema jurídico y obviamente hablaremos con las asociaciones, ya que es una de ellas, la que se les ha abierto a las 3, a las 4, que también están los hosteleros en este bono Getxo, para que nos digan la problemática y para ver si justo a la que se la adjudica para que lo realice, si técnicamente pues, que esgrima con sus problemas y hasta dónde puede llegar. Javier. Muy breve. Yo creo que también el éxito, no sé si dependerá, pero ¿qué tiempo hay entre que el cliente paga y hace su compra en la tienda y entrega su bono? El canjeo, es decir, ¿en qué momento el señor de la tienda o del comercio recibe el dinero correspondiente al Getxobono? Vale, hay un día a la semana en la que se entregan todos los bonos y a la semana siguiente está pagado. O sea que máximo... Máximo 14 días. 14, las 2 semanas. Y eso está también acordado entre ellos, Vale. Consensuado entre ellos. O sea, un día a la semana se reciben los Getxobonos. Máximo un día, o sea, hasta un jueves se reciben todos los Getxobonos, se tramitan, se hacen las órdenes de pago y el jueves siguiente están pagadas. ¿Los tienen que entregar en el cartel o dónde los tienen que entregar? El martes se resolvió en Junta de Gobierno local la solicitud que hizo Getxo Empresa para gestionar el Getxobono. El informe fue favorable hacia ellos y ellos serán los que gestionarán el pago y las órdenes de pago, lo que es la tramitación de todos los Getxobonos. Vale. Entonces, a los comerciantes se les va a comunicar dónde tienen que entregarlo, qué días tienen que entregar para poder cobrarlo la semana siguiente. Perfecto. Gracias. Vale.
Si no hay ninguna cuestión más al respecto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. La primera pregunta que hay por escrito es del Partido Popular. Si pasáis a darle lectura, por favor. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que en esta comisión, se den explicaciones sobre la actuación que tuvo la Policía Municipal el pasado jueves 4 de junio ante la denuncia de un grupo de vecinos por la retirada de un contenedor de obra incumpliendo la ordenanza municipal en su artículo 92, en el que se especifica el horario de retirada de dichos contenedores de la vía pública. Asimismo, también solicitamos explicaciones de por qué, además de no multarse por incumplir dicho artículo, se le escoltó en dirección prohibida a la salida. Queremos hacer también hincapié a este respecto, que nos pareció excesiva la intervención de la Policía Municipal respecto, en fin, no me atrevería a hablar de violencia contra los ciudadanos, pero casi, efectivamente, yo creo que hubo unos forcejeos que no procedían, sobre todo pensando que el sujeto contra el que iba ese forcejeo eran unas personas ya de una determinada edad y que tampoco suponían una amenaza en ningún caso para el desarrollo de lo que se estuviese haciendo. Paso a responder a la pregunta planteada y decir que a las 12:35 horas del día 4 de junio comunicaba a la Ertzaintza que varias personas estaban manifestando su disconformidad contra las obras del tanatorio, estando los ánimos muy exaltados. A las 12:37 de ese mismo día, los agentes de la policía local acuden al lugar y se encuentran a no menos de 10 vecinos y vecinas que impiden la salida de un camión que acababa de dejar un contenedor de obra vacío para la conversión en un tanatorio de una lonja allísita. Los vecinos y vecinas allí presentes se encontraban muy alterados y deseaban que se denunciara al camión en virtud de la ordenanza de tráfico de su artículo 92, no permitiendo más labor que ver cómo se denunciaba al camión. Desde las ventanas salían más vecinos y vecinas que se unían a la propuesta mediante una cacerolada, creando más crispación en el ambiente, ya que por parte de los operarios querían seguir con su trabajo, siendo impedido por algunos y algunas vecinos y vecinas que se ponían delante del camión. Una vez identificado el camión y para evitar que los ánimos se caldearan más, la jefa de servicio ordenó sacar el camión con las medidas de seguridad pertinentes, además de reiterar en innumerables ocasiones a los allí presentes que dejaran salir al camión y que lo que se debería de hacer por parte de la policía local así se realizaría. Esta solicitó la presencia del jefe de operaciones, dado cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Los y las agentes tuvieron que apartar a varios vecinos y vecinas para que el camión saliera y que la situación se rebajara la tensión. El jefe de operaciones interactuó con los y las vecinas. Se les informó de las actuaciones que por parte de la policía se iban a llevar a cabo en el lugar, donde desde las 8:20 horas de ese mismo día, 4 de junio, se había establecido una tarea de trabajo. En esa labor se les indicaba que se iba a realizar un seguimiento de los exteriores para detectar de oficio si se producían alguna infracción para poderlas denunciar, así como denunciaba el vecindario sobre estacionamientos, etc. El jefe de operaciones, a su vez, se reunió también con el responsable de la obra, a la que le comunica la normativa referente a las ocupaciones exteriores y todas las solicitudes que deberían de realizar, así como otro tipo de información. Todas las comunicaciones, tanto con el vecindario como con el personal de la obra, no tuvieron otro objetivo sino que el que, sin menoscabar el derecho que a cada parte le corresponda, no llegaran a producirse ningún altercado, dado el clima de tensión que se observó el citado día. Y respecto a la obra, por parte de la Policía Municipal se está instruyendo 2 actas de denuncia que se levantaron dicho día. Una contra el conductor del camión,
que realizó la descarga del contenedor fuera del horario permitido, de conformidad con lo recogido en el artículo 92 de la Ordenanza de Tráfico, y otra por no encontrarse dicho contenedor tapado, incumpliendo el artículo 94 de la Ordenanza de Tráfico. Asimismo, una vecina ha sido denunciada por falta de respeto a uno de los agentes, siendo otras dos identificadas por su comportamiento hostil que motivó que los agentes las tuvieran que apartar en varias ocasiones, ya que impedían la salida del camión. Ese es el informe que se pasa por parte de la policía y que creo que da respuesta a todo lo planteado. Cuestión diferente es que se tengan puntos de vista diferentes sobre esa situación o esa incidencia. Javier llevará la sanción en cuanto al chofer del camión y en cuanto a la compañía que se ocupaba del contenedor por no tenerlo tapado. Entiendo que hay dos instrucciones sancionadoras. Dos expedientes, sí. Dos expedientes sancionadores. Bueno, yo solamente quiero resaltar que bueno, los medios que tenemos ahora nos permiten ver lo que realmente pasó, es decir, que tenemos un vídeo donde vemos qué es lo que pasa. Entonces, yo lo que sí he apreciado es que me parece desmedida la violencia, entre comillas, con la que actúan la Policía Municipal, concretamente contra una señora que supuestamente están diciendo que estaba obstaculizando. Yo lo que veo es un forcejeo excesivo, necesario, desproporcionado. Si a esa señora había que retirarle, que no lo sé, si había que retirarlo porque realmente estaba entorpeciendo o no, eso no lo puedo apreciar. Lo que sí veo es que si eso fuese así, creo que hay unos mecanismos para hacerlo por lo menos con más delicadeza, con más suavidad, sobre todo teniendo en cuenta la envergadura de la señora, la edad de la señora y lo que podía costar desplazar a esa señora. Es decir, no, creo que se utilizó una fuerza desmedida, sinceramente, me pareció desproporcionada y dado el número de gente y la supuesta violencia que estaban expresando, que no era tal. O sea, porque yo lo que vi unas personas que estaban intentando que efectivamente se abriesen los expedientes sancionadores. Y no les veo en esa actitud tan violenta como para que encima la policía tenga que intervenir con tanta contundencia, sinceramente. Me pareció desproporcionado. Me remito al informe policial. En este caso, tal y como aparece recogido, y de hecho, repito que hay dos personas identificadas y una de ellas ha sido incluso denunciada por la actitud que tuvo con respecto a los agentes. No cuento con ese vídeo, no lo he visto, pero sin más es a lo que me remito. Itxaron, pixka bat. Interesante que desde la entidad que presides tuvieses conocimiento del vídeo y que veas el vídeo, o sea, porque es algo que explica por sí solo. O sea, realmente lo que la policía puede informar es un punto de vista, pero creo que unas imágenes que están en un vídeo pueden dar más elementos de juicio para opinar si realmente la policía actuó correctamente o desproporcionadamente. Entonces sí que me parece necesario que desde el ente que presides tengas una visión mucho más amplia, teniendo en cuenta los informes policiales y al mismo tiempo viendo tú mismo el vídeo. Y si no tienes el vídeo, pues te lo haremos llegar. Bien, evidentemente la policía no tiene todos los vídeos de todas las acciones, de todas las actuaciones, de todas las incidencias o de todas las intervenciones en las que interviene un policía, porque de hecho ellos no llevan cámaras, ellos no portan cámaras en sus actuaciones, que podría ser otra de las posibilidades, sino que es un vídeo que habrá grabado algún vecino y demás. Lo que yo sí me ciño es a las actas de comparecencia de los agentes que han actuado y al informe que emite la policía con respecto a la pregunta que se ha planteado. Por eso he dicho que desde el principio podremos no coincidir o sí coincidir si las personas consideran que la fuerza que se utilizó fue desproporcionada, pues tendrán que seguir el procedimiento establecido en el caso que se considere que eso ha sido así. De hecho, existe un procedimiento, ¿no?, para que se pueda decir que la actuación policial ha sido desproporcionada en la utilización del uso de la fuerza.
A fecha que se ha emitido el informe, que es a fecha de 15 de junio, no tenemos conocimiento de que se haya presentado ninguna queja por ningún vecino o vecina al respecto. Queja formal, queja presentada por procedimiento administrativo y o penal, que es el que tendría que utilizarse. En cualquier caso, entiendo que esas personas que ha sido denunciada por la falta de respeto, dentro, que no sé si es la misma con la que se utilizó la fuerza, según tus palabras, desmedida o no, pero en su caso tiene la posibilidad de hacerlo constar como alegaciones dentro de la denuncia que está en marcha. Y si es otra persona, que desconozco, la que tú haces referencia, pues tiene el procedimiento administrativo y o penal abierto para tomar las medidas que considere oportunas. Pero, repito, a fecha de hoy no tenemos constancia en la policía local esa queja o esa desproporción en el uso de la fuerza que haya planteado la persona afectada. Entendiendo que creo que del relato que he hecho se deduce claramente que la situación fue una situación tensa, fue una situación conflictiva. De hecho, la Ertzaintza avisa a la policía local para que también se persone. Quiero decir, estamos hablando de una cacerolada, estamos hablando de una actuación en la que hay una situación en la que, no voy a volverlo a leer, pero se dice que los ánimos estaban caldeados y que se estaba impidiendo a los operarios realizar su trabajo, correcta o incorrectamente, sin perjuicio de que si puede entrar el camión a esa hora o no y demás. Quiero decir que eso ya están levantadas las correspondientes actas y, por lo tanto, abiertos los correspondientes expedientes sancionadores en su momento por incumplimiento de la normativa de tráfico y, a su vez, por ese incumplimiento. Puedo entender que discrepemos de la versión, pero yo doy la versión que a mí se me pregunta y es la versión que el informe policial determina, sin perjuicio de que es percepción o no percepción, apreciación o no apreciación. Y el elemento que vuelvo a repetir que obra en el expediente, evidentemente, será lo que el acta de comparecencia, en su caso de los agentes, y el acta de denuncia que están en los correspondientes expedientes que se han incoado. No sé si con eso está respondido. Quería hablar, Ivonne. No, perdón, es simplemente… Bueno, pues perdona un momento, Javier, digo por no entrar en debate. No sé si lo que puede aportar Ivonne es diferente o no, pero había pedido la palabra antes de entrar tú y yo en debate, por la parte que me toca como moderadora de esta comisión. A mí me preocupa una cosa, nos preocupa una cosa. Estamos de acuerdo con Javier en que el vídeo lo hemos visto todos. Y yo personalmente, y si quiere usar en acta que conste en acta, no me creo que la Policía Municipal no haya visto el vídeo. No me lo creo. Otra cosa es que diga que no lo ha visto, pero no me lo creo. Yo he dicho que yo no he visto. Vale, pero yo no me creo que la Policía Municipal no tenga constancia de la existencia de ese vídeo. Yo creo que el vídeo lo hemos visto todos y en el vídeo, y cualquiera que vea el vídeo, porque hay un empujón, que es un empujón que puede derivar, que tuvo mucha suerte en el empujón, pero también hemos visto hace poco otro empujón, y ese empujón tuvo mucha suerte, pero es un empujón desproporcionado. No había tal situación de tensión en ese vídeo, no se aprecia esa situación de tensión en ese vídeo, no se aprecia que están obstaculizando la salida de ningún camión, sino que están al lado de un contenedor y están hablando. Y entonces, como el vídeo lo hemos visto todos, o casi todos, hemos visto el vídeo y lo tenemos a disposición en cualquier sitio, yo creo que el vídeo lo que deja constancia, en principio, es que las imágenes que se ven en el vídeo no se corresponden con el relato policial que nos has hecho. A mí, personalmente, el hecho de que 2 policías hayan denunciado a una vecina e identificado a 3, pues será por la historia que tiene cada uno, pero me merece una credibilidad X. Entonces, como hay una constancia, como hay un elemento que deja constancia que hay una discrepancia entre la versión de los vecinos y de las vecinas, entre lo que se ve en el vídeo y la versión policial, yo creo que lo que procede, creemos que lo que procede, porque lo que nos interesa a todos es tener una policía municipal que haga las cosas bien, es que se investigue qué es lo que ha ocurrido, que se ponga en contraste esa versión policial con ese vídeo, porque igual resulta que no hay que sancionar a nadie, o hay que sancionar a algún policía municipal, o hay que sancionar a 2 vecinos y 3 policías municipales, o a solo 3 vecinos, pero lo que parece claro es que hay una discrepancia. Entonces,
más allá de las reclamaciones administrativas y por vía administrativa que puedan realizar los interesados o las interesadas, que está muy bien, pero que para nosotros no es una solución, porque nosotros entendemos que aquí estamos para tratar de que el servicio público sea correcto, el servicio público de la Policía Municipal. Hay una discrepancia. Se puede investigar y la petición es formal. Puede encargar la directora del área que se investigue por qué existe esa discrepancia entre ese vídeo que está a disposición y que incluso el Partido Popular se ha ofrecido a entregarlo y el acta policial. ¿Dónde está esa discrepancia? ¿Quién? Porque la discrepancia parece que es evidente para todos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer porque es una forma… Nosotros entendemos que eso es una forma de mejorar la actitud de la Policía Municipal, porque en un colectivo de 100 personas o de 140 no todos son buenos ni todos son malos. Y lo que alguien puede hacer bien o mal puede entorpecer al resto. Y luego el ambiente de tensión, sinceramente, si unos cuerpos policiales no son capaces de soportar una cacerolada desde las ventanas, que es meter ruido, no tirar detrás cazuelas, pues igual tienen que cambiar profesión, porque ellos tienen que estar acostumbrados a ese ambiente de tensión. Y esto ya es una apreciación personal. Pero lo otro que se hago sí es una petición. Digo, ¿se puede investigar o abrir una investigación, un procedimiento interno, como se le llame? No lo sé, no voy a perder en cuestiones legales. Desde la Policía Municipal, ¿por qué hay una discrepancia entre el acta y el vídeo y la versión de los vecinos para mejorar la actuación? Esa es la pregunta y el ruego. Javier. Bien, por supuesto que me parece procedente una investigación, pero lo que me parece más preocupante es que la directora del área haya asumido una parte de testimonio de las fuerzas de orden público y que reconozca en esta junta que no ha visto el vídeo. Es decir, yo puedo llegar a entender que puedo dar más credibilidad a una parte o a otra. Pero lo que me parece un poco sorprendente es que la directora del área reconozca que un vídeo que pulula por todas partes no haya tenido la oportunidad de verlo, ni siquiera el interés de verlo. Es que me parecería que sinceramente, como directora del área, me parece muy bien que estudies y que analices todos los testimonios que te pasan desde la Policía Municipal o desde la Ertzaintza o desde cualquier ente público, pero que en un momento dado no amplíes tú misma la visión de decir, bueno, voy a ver este vídeo, qué es lo que pasa, y que te hagas tú también un estado de opinión. Es decir, que tú misma te estés negando a que no vas a ver el vídeo o que no has visto el vídeo, me parece más preocupante. Es decir, no podemos escudarnos. A mí la policía me ha dicho esto, vale, la policía te ha dicho eso, me parece muy bien, pero dentro de mi capacidad, voy a ver realmente un vídeo en el que dicen lo que ha pasado y te haces una composición del lugar, porque lo que no me parece procedente es que de plano me niego a ver un vídeo y me quedo simplemente con un informe oficial de la Policía Municipal. Eso me parece hasta grave. A ver, Javier, creo que en ningún momento he dicho que me niego a ver el vídeo. Es que es un dato objetivo. Yo no he visto ese vídeo, no tengo por qué verlo. Ah, no tienes por qué verlo. Es que eso me parece más grave, que no tengas por qué verlo. Pero es que no tengo por qué verlo en el momento en el que me encuentro. A ver, quiero decir… No pongas gravedades en mis palabras. Yo lo digo, bueno, que me parece grave, que no lo has visto. Javier, si me dejas continuar, yo no te he interrumpido. Entonces ahora voy a responder yo. Lo primero, no soy la directora del área. El director del área de la policía local es el director de la policía local. Yo soy la concejala responsable de seguridad ciudadana. Vale, o sea, pues como poner cada uno responsable en sus términos. No tengo ningún componente técnico. Seré la responsable de ese cuerpo policial, en este caso de la policía local, dentro de toda la área, el área de seguridad ciudadana. La pregunta que se ha hecho aquí, la pregunta que ha lanzado el Partido Popular, si queréis la volvemos a leer, no menciona para nada ningún vídeo, menciona que se expliquen los incidentes que han ocurrido. Y lo que esta concejala responsable, creo que de forma cumplida ha hecho, es pedirle al director de la policía local que explique cuál ha sido ese incidente o qué ha ocurrido ese día, tal y como ha pedido el Partido Popular. Y he dado cumplida respuesta de lo que ha ocurrido. Otra cuestión, vuelvo a repetir, que haya un vídeo, estupendo. Se me ha preguntado, porque en el vídeo he dicho, yo no he visto ese vídeo. Yo no lo he visto por el motivo X, por el que sea, que no tengo por qué dar explicaciones a esta comisión informativa, si lo he visto o no lo he visto, ¿por qué lo tengo que ver? Porque también sería cuestionable por qué tengo que ver todos los vídeos de todo lo que pasa en el municipio como responsable de seguridad ciudadana. Si a mí se me pone encima de la mesa el vídeo de antemano y se me dice quiero que se dé una explicación, como ha pedido
en este caso, Ivonne, quiero que se me dé una explicación de qué ha pasado aquí con este comportamiento de la policía, entonces hubiésemos traído otra respuesta, hubiésemos visionado el vídeo y hubiésemos visto lo que se está cuestionando. Lo que no se puede hacer es hacer una pregunta en genérico y luego centrarnos en un vídeo, que no obra como tal, vuelvo a repetir, en el expediente, que es tal y como aparece recogido en la información, evidentemente, que tiene la policía de lo que allí ha pasado. ¿Que hay un vídeo y que lo podemos ver? No hay ningún problema. Que si vemos el vídeo y lo quieres ofrecer, y así quedará constancia, porque así lo has dicho, para que lo podamos ver y que veamos si realmente el uso de la fuerza ha sido proporcionado, no hay ningún problema. Visionaremos el vídeo, veremos si se considera que hay una contradicción con lo que dice el informe policial y si realmente pudieran derivarse algunas responsabilidades de esas acciones de esos agentes, pues lo podemos ver. Ahí no hay mayor problema, lo podremos ver. Pero vuelvo a repetir, no carguemos en si yo como concejala he visto el vídeo o no, porque esa no es la pregunta, esa no es la cuestión y eso no es lo que se ha traído a esta comisión. Se ha traído que se explique qué pasó y se ha explicado lo que pasó. ¿Que difiere con un vídeo que hay por ahí? Pues lo miraremos y veremos a ver si hay algún problema. Puede ocurrir que lo que para una persona es un uso de fuerza desproporcionado no sea tal, aunque se perciba así. Estamos todos muy sensibles con las actuaciones policiales y con el uso de la fuerza, pero estamos ante una situación en la que hay un incidente en que se está impidiendo, nadie está discutiendo que las personas que estaban allí estaban impidiendo que se llevaran el camión, que se ponían en medio, que no dejaban circular. Eso es lo que se traslada. Entonces, vuelvo a repetir, eso es lo que se ha preguntado, eso es lo que se ha respondido y ahora de por medio aparece un vídeo y ahora es el centro, el leitmotiv de esta pregunta. No, si hay ese vídeo lo recibiremos, lo veremos y encantados miraremos si hay algún tema que pueda dar lugar a una responsabilidad cuando menos disciplinaria. Y repito, sin perjuicio de que ninguna persona ha venido, ha presentado ninguna queja ni ha abierto ninguna, vamos a decir, denuncia por la actuación que haya podido recibir. Personas en concreto, no las que yo visiono desde fuera en un soporte X, pero sin ningún problema. Veremos el vídeo y si hay indicios de que eso pudiera ser un exceso de fuerza, pues se abrirá el correspondiente expediente para ver si ha habido exceso de fuerza. Pero vuelvo a repetir que no hay ninguna queja. Y, de hecho, en su pregunta tampoco se menciona así. Vamos a ver. Efectivamente, se nos ha respondido a la pregunta. Analizaremos si la respuesta es la pertinente o no es la pertinente, o nos gusta o no nos gusta, o si nos parece oportuna la respuesta. Eso no lo pongo en duda. Lo que sí digo es que de lo que se ha dicho y de lo que hemos oído por parte de la responsable, que creo que eres tú, de Seguridad Ciudadana, de lo que se desprende que has dicho al contestar y en tus argumentaciones has reconocido que no has visto este vídeo. También has reconocido que no tienes por qué ver todos los vídeos. Muy bien, una opinión es una opinión. Lo que sí quiero decir es que al hilo de esta intervención policial sí que me hubiese parecido oportuno, y es una opinión, me hubiese parecido oportuno que en este caso en concreto, y sabiendo que existe este vídeo porque es público, que la concejal responsable de este área no se haya tomado la molestia no solamente de responder a la pregunta que hemos puesto, sino para hacerse una idea de lo que realmente ha ocurrido, que no hubiese tenido la iniciativa de haber visto el vídeo, porque me ha reconocido públicamente que no lo has visto. Efectivamente, haremos llegar el vídeo a todos los miembros de esta comisión para que en otra reunión analicemos el vídeo, si efectivamente se corresponde con los testimonios de la Policía Municipal o no se corresponde con lo que hemos oído de la Policía Municipal. Pero es una apreciación personal de tu actuación respecto a ese vídeo. ¿Que no tienes obligación de ver los vídeos? Bueno, será igual discutible. Esto entender que no tienes esa obligación. Yo creo que en una situación así, no digo que hay que ver todos los vídeos de lo que se graba en hecho, pero hay ocasiones en las que hay algunos que para hacerse un poco la idea de lo que pasa, conviene ver el vídeo para ver realmente, hacerte tú una idea de qué es lo que pasa en el municipio. Pero es una opinión personal que no tenemos por qué compartirla. Creo que hemos debatido este punto, son casi las 12 y si no os parece mal vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de EH Bildu. Por favor, si le pasáis a leerla.
Idazki honen bidez honako informazioa eskuratzeko eskaria luzatzen dugu. Jakin nahiko genuke zenbat pertsonek eskatu dituzten COVID-19ak eragindako osasun krisiaren egoeraren ondorioz Getxoko udalerrian establezimenduak mantentzea sustatzeko ezoizko laguntzak. Zenbat onetsi diren, zenbat ezetsi eta zenbatek uko egin dioten prozesuan zehar. Erresoluzio hauetarako emandako arrazoiak zein eskatzailearen perfila ahalik eta zehatzen ezagutzea, enpresa mota, langile kopurua, kokalekua, eskatzailearen adin eta generoa ere eskartuko genuke. Eskerrik asko. Vale. Eskerrik asko. Bueno, paso a contestar. Bueno, en principio, como sabéis, todas estas ayudas se han hecho también de forma electrónica, a la situación en la que tenemos. Vuelvo otra vez al tema de Getxo Bono, etcétera, pero bueno, había que hacerlo y además en este momento, cuando se aprobaron en mayo y la suscripción fue en mayo, pues obviamente solo teníamos una OAK abierta de urgencia, entonces bueno, será difícil que cientos, o bueno, al final han sido 1.108 las solicitudes correctas que se han presentado, pues era muy difícil hacerlas en papel, viniendo a la única OAK que había con la situación que teníamos. Por lo cual creo que, bueno, pues ha sido un esfuerzo de hacerlo telemático, de modernización importante, que bueno, que sí que se ha notado, sí que quería hacer un breve introducción de que las solicitudes, tanto bueno, la forma de gestionarlas con un gestor informático y las solicitudes han tenido bastantes errores, bastantes, que decir que igual el 60% estaban incompletas, erróneas. Creo que los técnicos han hecho un gran esfuerzo de comunicarse con todas aquellas solicitantes que estaban incorrectamente realizadas y pedirles con toda la cautela que hace falta y con toda la paciencia que hace falta, es decir, no denegarlas, sino ponerse en contacto con ellos para que arreglen esa situación. Entonces, ahí sí que se nos ha ido un tiempo importante. Aquí me han dado más o menos algunos casos qué es lo que ocurría. Pues mira, en algunos casos no se presentaba la acreditación de la representación adecuada, se usaba un modelo de solicitud que era erróneo, con lo cual el campo sin rellenar que se había quedado sin complementar. También hemos tenido problemas con algunas asesorías que no han entendido también la forma de presentación. Muchas solicitudes estaban repetidas o lo hacían en nombre de alguien que no era el que tenía autorizado. Entonces, todo este problema ya está bastante enfocado en esa resolución y, bueno, pues de las 1.108, el viernes pasado había tramitadas 531. De esas 531 estaban ya todo preparado y ok, unas 177 y 355 estaban a falta de algún documento pero vamos, ya revisadas, a falta de algún documento para darles el ok. Denegadas de esas 531, que es lo que me han pasado, había 7. Una por tratarse que era una vivienda habitual y no era un local, o sea, no cumplía que fuera un local. 2, porque se dio cuenta que no cumplía los requisitos una vez hecha la solicitud. Estoy diciendo resultas denegadas. Y 4, por reconocimientos parciales por ajuste de jornada. Es decir, no cumplían correctamente los requisitos de mantener las jornadas o los empleados. Son 7, no son muchas, de 531 las que han sido denegadas. Y vuelvo a repetir porque han hecho un gran esfuerzo en ponerse en contacto con ellos para que resuelvan ese problema en vez de, bueno, pues de esperar la notificación oficial y si no llega en tiempo, pues denegarlas. Creo que se han denegado bastantes poco. Por ahora llevamos 7 de 531. En cuanto al perfil de estas 531 que han analizado, comercios serían 147, el 28%, hostelería serían 108, el 20%, empresas de sector turístico o servicios turísticos serían 9, lo que supone un 2%, y empresas de servicio en general 228, que son un 43%. De estas de servicios, pues bueno, nos han hecho un desglose
Peluquerías estéticas serían 68, un 30% de estas 228 empresas. Odontólogos, etcétera, 9, un 4%. Taxis hay 7, un 3%. ATS, fisio, deporte, etcétera, 35, un 16%. De enseñanza había 19, un 8% de estas empresas de servicio. Abogados, inmobiliarios, etcétera, había 39, un 13%. Y luego había unos 51 que el gestor todavía no los había identificado bien, que quedan por registrar qué tipo de perfil hay. En cuanto a la forma jurídica, el 56%, es decir, 298, eran personas físicas. O sea, la mayoría son personas físicas. Hay un 12%, es decir, 65, que son comunidades de bienes socios o socios de sociedades civiles. Personas jurídicas son 129, que es el 25%, y hay 39 por adjudicar por el gestor, un 7% que está por adjudicarlo entre estos. Y en cuanto al tamaño de las que son personalidad jurídica, microempresas son el 87%, pequeña empresa el 6%. En cuanto al número de trabajadores que se comprometen a mantener, es decir, los que han optado, ya sabéis que había una ayuda por tener el local cerrado o por tener una disminución del al menos el 75% de la facturación respecto a la media del 2019, los que además han optado por mantener un nivel mínimo de trabajadores, que había 3 tramos, entre 1 y 3 trabajadores hay 186, entre 4 y 5, 28, y 6 o más, otros 28. Vale. Y luego el gestor no nos proporcionaba algunas de las preguntas que hacías, los género, etcétera, no lo proporcionaba, pero sí que vamos a intentar entre los que son personas físicas. Lo que pasa es que solo nos daría aquellas que son personas físicas y tienen local y domicilio social en derecho. Pero bueno, vamos a intentarlo para la siguiente, o si queréis que os mandemos la información más tarde, en cuanto la tengamos ya completa, os la hacemos llegar. Sí que he de decir que de estas 531, referente a lo primero que he comentado, pues costó intentar gestionarlas por los motivos de que hubo que requerir más del 60%, que estaban mal encuadradas, y que en la última semana sí que ya una vez eso gestionado, y que se avanzó bastante. O sea, de estas 531, igual 200 se han gestionado la última semana, por lo cual entendemos que ahora las que quedan, ¿no? la otra mitad, pues harán de una forma bastante rápida. Aldera batera den, nahiz eta 550 gutxi gorara kudeatuta egon, eta horietatik 177 ondo egon, eta besteak paper baten faltan egon edo, denak kudeatu arte ez da ezer ordainduko. Ezin da ezer ordaindu eta ezin da esleitu bakoitzari zenbat tokatzen zaion, edo itxaron behar duzue 1108 horiek kudeatu arte, da nahitzeko. Bai, horrela da, aldera da. Hay que esperar a que estén todas gestionadas y todas correctas. Pero vuelvo a insistir que esperamos que ya la velocidad que estamos haciendo ahora, ya porque de esas 1000 se han pedido, o sea, las 2 primeras semanas sobre todo, se pidió de todas las solicitudes todo lo que estaba incorrecto, y ahora ya, una vez está todo encuadrado, pues ya se van procesando a una velocidad bastante mayor. Pero sí que hay que esperar a que estén las 1108, y cuando estén, pues se pasará al departamento pertinente, se hará el informe, se pasará al departamento pertinente para que ya proceda al pago. Sí. Bueno, la primera era sobre terrazas de hostelería. Nos trasladan que, de hecho, a quienes han solicitado desde su negocio hostelero ampliación de los espacios de terrazas para poder incentivar el consumo y recuperar su actividad, se les está alargando los plazos de resolución para poder disponer del mismo, y además parece que no es a coste cero ese espacio adicional, como ocurre en otros municipios.
se quejan de que el ayuntamiento publicitó que se llevarían a cabo políticas a favor del sector hostelero, pero parece que la forma de resolver estas cuestiones no está siendo tan efectiva. ¿Es esto así? ¿Cuántos días de media se está tardando en resolver estas peticiones y cuánto se les está cobrando? ¿Cuántas peticiones de incremento de espacio para terrazas han habido y se han concedido? Y si se les va a cobrar por ese espacio adicional a estos negocios. Y también preguntamos cuántas ayudas se han pedido desde este sector y respecto a ese dato, cuántas han sido resueltas favorablemente y se han dado ya y qué cantidad media se va a conceder, que es lo que justo se acaba de responder. Entiendo que la cantidad media, hasta que no se resuelvan las 1.108, como se acaba de comentar, no se conocerá, pero bueno, dejo ahí la pregunta por si acaso hay algún tipo de indicio más o menos de cuánto pueden ser de media más o menos. Vale, en cuanto a en media, te puedo contestar, creo que he contestado antes, de las 531, 108 son hostelería. Un 20, o sea, una vez más o menos gestionadas la mitad, un 20% es hostelería. Si se mantiene esa proporción, pues se quedaría ahí, ¿eh? Pero bueno, habría que ver la otra mitad. Me refería a la media de las ayudas otorgadas, del dinero montante, porque claro, lo que se anunció luego estaba en base a un prorrateo con el que bueno, ya dijimos que no estábamos de acuerdo y que iba a suponer que si excedían un número de solicitudes, con ese prorrateo seguramente habría que dar menos dinero a cada solicitante. Entonces, por eso digo, supongo que estará condicionado a que se resuelvan las 1.108, ver cuáles son efectivas y cuánto se le da a cada uno, ¿no? Sí, lo que esta gestión de las 531 sí que nos ha dicho que hay siete que se han denegado, por lo cual entendemos que si la otra mitad son otras 7, son 14, pues habrá 1.100, no llega a 1.100, pues 1,5 millones entre esos 1.100, pero bueno, luego hay que ver el prorrateo de solicitar entre trabajadores o no. Bueno, con respecto a las otras cuestiones que se plantean sobre terrazas, voy a dar una serie de datos de cuántas se han solicitado y cuántas se han tramitado y demás. Pero antes de entrar a eso, quiero recordar dos cuestiones que ya se trató en la anterior comisión informativa. Se explicó cómo se había dictado un decreto desde el propio ayuntamiento dependiendo de la fase de desescalada en la que nos encontremos. Porque, como bien sabéis, cada 15 días hemos ido pasando de una fase a otra y las condiciones que eran válidas para 15 días luego han ido cambiando para las demás, dándose mayor amplitud de poder tener un rendimiento pues, actual con lo que respecta a terrazas del 100%. Entonces, decir que en total ha habido 42 solicitudes en este periodo, 42 solicitudes de terrazas. De esas 42 solicitudes de terrazas se dividen de la siguiente forma. Se han solicitado 11 autorizaciones nuevas de terrazas. Estas, quiere decir, no tenían terraza hasta ahora y han solicitado en este periodo, que no había nada en contra para que lo pudieran hacer, se han solicitado 11. De esas 11 terrazas que se han solicitado, 8 ya han sido autorizadas y 3 se encuentran en trámite. De esas 42, 11 eran autorizaciones nuevas y 31 eran ampliaciones. Ampliaciones que en un primer momento eran de las que se podían poner el 50%, luego se ha ido pasando al 75% y la ampliación que actualmente está, que sería la posibilidad de que dentro del espacio que tienen destinado para las terrazas puedan poner aquellas mesas que sean que entren, vamos a decir, y que se encuentren siempre a una distancia de 2 metros entre mesa a mesa o grupo de mesas y mesa. Con lo cual estaríamos ya, vamos a decir, en una situación pre-COVID. En esa situación. En cualquier caso, las ampliaciones que se tramitaron o que se solicitaron, ampliaciones de espacio, y teniendo en cuenta en cada fase qué requisitos se iban exigiendo en esa fase, han sido 31 las que se han solicitado. De las 31, 4 fueron denegadas. Si queréis luego saber el motivo del porqué, pues os lo digo. 9 han sido autorizadas, una el propio hostelero desistió y 9
han sido no autorizadas porque, según consta en el propio decreto, decía que debería de tenerse en cuenta un informe de infraestructuras. Ese informe de infraestructuras concluye que en esos lugares donde se solicitaban esas 9 son principalmente los lugares que aparecen recogidos en la Ordenanza Municipal de Terrazas como lugares singulares. Era imposible poder aumentar el espacio peatonal y, por tanto, no cumplían los requisitos que marcaba en ese momento la normativa vigente y no se podían autorizar. Y en trámite actualmente se encuentran 8, porque se han ido presentando también, no todas en el mismo momento. Luego se han ido tramitando a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta cuál era la normativa vigente en cada momento. Esas serían, por lo tanto, las circunstancias en las que nos encontramos. Y luego, con respecto a lo del cobro que está en la pregunta, pues os responde también Íñigo. Vale, respecto al cobro, bueno, que no es de promoción económica, pero bueno, yo sí que he estado 2 veces con los hosteleros de Guecho o con representantes de los hosteleros de Guecho, y en la última pues sí que se habló de esta situación y se hizo referencia un poco al informe técnico que creo que todos los partidos políticos conocéis sobre la imposibilidad de la retroactividad del cobro en el 2020, y si se les dio la oportunidad de que consideraran si lo que se pudiera hacer en algunas cuestiones como tasas, etcétera, pues valorarlo a final de año, en el último trimestre en este caso, y el tema de terrazas, porque se devenga, parece ser el día 1 de enero del 2020, considerar qué hacer a partir del 2021. Eso se les ha lanzado para que ellos lo valoren y está abierta esa reunión para que no entre la retroactividad, sino que se tome esa decisión antes de que se devengue en el 2021. Eso ya lo conocen y, bueno, pues estamos a su disposición para volver a reunirnos cuando crean conveniente. Gauza bat, aipatu duzun txosten horretan ez du hori esaten. Aipatu duzun txosten horretan, atzerakotasunaren ezinezkotasuna nolaitzateko hori jartzen du beste tasa guztietan, baina justo terrazen tasan ere txosten horretan aipatzen dana, eta hori da izan genuen bileran aipatu zana, da justo tasa horretan bakarrik itxita egon diren egunetan ez kobratzea. Tasa horretan posiblea dalako. 2021 baterako kontu horiek komentatu genuen bilera hartan beste tasa guztien inguruan, baina terrazen tasa bi proposamen zeuden, gurea zan ez kobratzea urte osoan, eta beste proposamen gobernu taldearen ez dakite Alderdi Popularraren zan, justo zan itxita egon diren egunetan terrazaren tasa ez kobratzea. Eta txosten horrek esaten du hori posiblea dala. Orain esan duzu hori esan duzu bestera batera, hau da, kobratuko zaiela, ikusiko dugu 2021 urte. No, quería matizar que se habló con ellos y sí se hizo hincapié en que no se iba a cobrar los días en que no estaba abierto. Es decir, perdona, no he matizado eso, entre el 14 de marzo, creo recordar, y no sé qué día mayor. En la fase que no podían abrir las terrazas, eso ya se les comentó que no se podía cobrar. Ahora, lo que no se podía, lo que se les comentó es la retroactividad hasta el 14 de marzo y posteriores. Pero sí que es verdad que se les informó que no se les iba a cobrar en el plazo en que estaba el decreto y no podían abrir la terraza. Eso es así. Hoy galdera bat erantzuna, hau da, zu oitxe bira aipatu dizu martxoaren 14 edo 15, eta gero terrazak noiz ireki zezaketen. Kontua da, zein da hartuko da kontua, terrazak noiz irekitzen duten, ala alarma egoera noiz bukatzen den, ze oraindik badauz taberna batzuk, egoera honetan terraza ez dutela zabaldu, eta alarma egoeran segitzen dugulako, nola izateko. Orduan, zein da kontuan hartuko duzuen epea. Hau da, terrazak irekitzeko ahalmena sortu zen lehenengo aukera, alarma egoeraren barruan terraza irekitzuten egonekoa. Ez dakit dut azaltu nahi zen. Sí, la referencia será la que podrían abrir. Creo que te refieres a algunos no abrieron cuando podían abrir. ¿A eso te refieres? Lo que me refiero es que
a ver cuál es la fecha que vais a tener en cuenta. O sea, hay un momento en que se pueden abrir terrazas en un entorno genérico, pero cualquiera que haya hecho un vistacito a las condiciones de apertura y a las condiciones de cada bar y de cada terraza ve que existen una serie de condicionantes económicos que lo pueden imposibilitar o no. Entonces, la pregunta es si vais a tener en cuenta esa fecha en la que se permite ya abrir terrazas independientemente de la decisión de los hosteleros de abrir o no abrir, o si vais a tener en cuenta, por un lado, la decisión de los hosteleros de abrir, cuando ha abierto se corta el periodo, y por otro lado, el fin del estado de alarma. Ahí alguien puede decir, oye, mira, es que yo no está teniendo, puedo abrir todavía. Y a partir del estado de alarma será otra historia, pero tiene una serie de imposibilidades económicas. A ver si eso lo vais a tener en cuenta o no. A ver, esto es, ya sabes que esto es más de organización y cuentas, pero yo creo que lo que se comunicó allí, en principio, era hasta que se podía abrir. Sí, sobre la policía local, el pasado mes preguntamos por la presencia constante de los diferentes cuerpos de policía en el barrio de Romo. La situación ha cambiado poco y por eso solicitamos información sobre lo siguiente. ¿Por qué acudió de nuevo la policía la tarde del lunes 8 cuando la brigada del ayuntamiento se disponía simplemente a quitar unos carteles de la fachada? Y si es imprescindible que acuda la policía local de refuerzo cada vez que las brigadas municipales tengan tareas en el barrio de Romo ligadas al antiguo Euskaltegi. Si hay algún motivo para ello. Brevemente, decir que la Policía Local de Guecho tiene establecida una tarea de trabajo para custodiar un edificio municipal, de propiedad municipal, con las frecuencias de gestión de la misma que se consideran apropiadas en cada momento para conseguir el objetivo encomendado. Y dentro de esas vigilancias, a las 21:08 horas del día 8 de junio, se localizó una pancarta con la siguiente leyenda peyorativa hacia un colectivo, no sé si la policía o no, que decía «Zuek zarete coronavirus bakarra». Se dio aviso al departamento correspondiente, al departamento municipal, que gestiona dichas retiradas, y a las 23:35 horas los operarios que se encontraban en el lugar, por lo que como medida de seguridad y para prevenir cualquier posible altercado contra los operarios que realizaban el trabajo, se custodió esa labor por parte de la policía, que concluyó sin ningún tipo de incidente a las 00:08 horas del día 9 de junio. Y con respecto a si va a seguir estando la policía cada vez que tenga que realizarse alguna actividad sobre ese edificio municipal, pues como ya he dicho al principio, dentro de la tarea que está establecida se valorará si es necesaria la presencia policial o no es necesaria la presencia policial para custodiar o no a los operarios municipales si tienen que realizar alguna tarea. De hecho, la policía, como tal, no está custodiando permanentemente el edificio. Vale, gracias por las respuestas, pero, perdón, por aclarar, el cartel se quitó por lo que ponía ahí porque podía ser ofensivo. No, he dicho que el cartel tenía esa lectura de Zuek zarete coronavirus bakarra. ¿Y? Sin más, que se podía entender si tenía algún contenido de algún carácter peyorativo, si iba dirigida a alguien en concreto o no. Sin más, lo dejo ahí. Se quitó el cartel por posible carácter peyorativo. Posible. Porque es un edificio municipal en el que está colgado. Quiero decir, está colgado un cartel en un edificio municipal y puede tener, además, un contenido peyorativo, si pudiera tenerlo o si no pudiera tenerlo. He dicho si pudiera o no pudiera. En cualquier caso, se quita el cartel porque está en un edificio municipal y no cuenta con autorización municipal para estar colgado el cartel. Es una pancarta, estamos hablando de una pancarta. Pero entonces da igual el contenido posiblemente peyorativo. Quiero decir, pues hago hincapié en eso, porque hablar del contenido que pueda ser interpretable en todo caso, al final es algo secundario, supongo. Supongo. Es más bien por la no autorización, si acaso, de que pudiera estar ahí el cartel. Por eso no entendía muy bien, porque se hace mención al contenido. Pero que yo he dicho desde el principio que por si pudiera tener, pero es que además es un cartel que está colgado en un edificio municipal.
municipal sin autorización municipal y se custodia la actuación que hacen los operarios de retirada de ese cartel, de esa pancarta que está colgada en el propio edificio. Ya, y ahora que ha sucedido esas labores de la brigada con respeto y sin ningún tipo de incidente, como se ha comentado, se va a poder confiar ya en que las brigadas puedan acudir con tranquilidad a hacer las tareas que sean otorgadas. Lo he dicho desde el principio que se valorará en cada caso concreto si las brigadas van a poder acudir sin tener que ir custodiados o si los propios trabajadores de este ayuntamiento, cuando van a tener que actuar en aquel edificio, dicen sí, pero yo a ese edificio, si voy a tener que ir a actuar, pido por favor que venga la policía y me acompañe. Vale, es que hasta ahora siempre han venido por posibles altercados. Es que ya creo que esto lo hemos escuchado por lo menos un par de veces, por posibles altercados. Ya, pero cuando ya se da una situación en la que no hay ningún tipo de altercado y que no pasa nada, resulta ciertamente incomprensible. Ya. Sí, sí, sí. Con las frecuencias y gestión de la misma que se consideren apropiadas en cada momento concreto para conseguir el objetivo comentado. Lo he entendido perfectamente y en las diferentes actuaciones siempre ha venido la policía, en las diferentes actuaciones que se hayan llevado a cabo. Por eso pregunto si en algún momento la policía se va a fiar de la gente que vive en el barrio. Ya. El problema es que los operarios que tienen que ir a actuar allí, visto lo que ha pasado en otras ocasiones, lo que te piden, y como los operarios en muchas ocasiones son las mismas personas, lo que piden es, por favor, vamos a tener que ir allí, queremos que venga la policía. Como en otras ocasiones, cuando se ha ido en otras situaciones, en otros lugares, a realizar algún otro tipo de actividad, por ejemplo, los servicios de limpieza, a retirar pancartas, han solicitado que vayan acompañados de la policía porque en algunas ocasiones ha dado lugar a insultos, amenazas y demás por parte de las personas que hayan colocado carteles o pancartas y que cuando han ido a retirar los servicios de limpieza han sido entregados. Y entonces han pedido que por favor no quieren hacerlo solos. Es ilícito, ¿no? Que busquen la protección policial, el auxilio policial, ante una actuación que tienen que realizar y hay un grupo de personas que les están impidiendo, que es una conducta que dependiendo hasta dónde llega ese impedir, pues es una conducta delictiva. Unas coacciones, o lo que fuera, unos insultos, unas vejaciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha quedado respondida la pregunta. ¿Se puede compartir o no se puede compartir? También muy lícito, pero ¿por qué se ha ido y por qué en su caso se seguirá yendo si es que es necesario que se vaya? Se tomará en virtud de las circunstancias concretas. Vale, gracias.